precisamente con Manuel Padilla y nos decía esto, que él lleva ya 13 meses, prácticamente poco más de un año, sin cobrar un solo peso. Él nos platicaba que esto no se debe únicamente, que no es una situación pareja, digamos, que no en todas las empresas están viviendo esta misma circunstancia, que hay empresas como Liberación Camionera en la que efectivamente reciben un ingreso constante, digamos, cada uno de los accionistas de aproximadamente 13,000 pesos mensuales. Correcto. Pero Fer, algo que hay que decir es, ¿por qué no está funcionando el sistema de transporte? Es decir, hay todo un tema detrás que no tiene absolutamente nada que ver con el aumento en la tarifa del transporte público y que pues prácticamente solamente es la punta del iceberg. Sí, mira, yo creo que es un tema sumamente complicado. Vamos a remitirnos a fechas anteriores. Si recuerdan, hicimos el estudio de evaluación de la satisfacción ciudadana en los meses de febrero y marzo. Ahí encontramos que los principales requerimientos de la población eran el transporte público, la seguridad y la salud, y en ese orden. En cuanto al transporte público, evaluamos, salió con un índice de desempeño del 59% en este estudio de las expectativas ciudadanas, y solamente el 31% de las personas señalaron estar satisfechas con el servicio que brindaba el transporte público. Identificamos cuáles son esos requerimientos críticos por los cuales evalúan mal el servicio, que fue estado de las unidades, comodidad de las unidades, frecuencia de paso, horarios de servicio, cantidad de rutas y la confiabilidad, que los camiones pasen siempre en el mismo horario. La pregunta es, ¿por qué después de haber invertido tanto dinero que invirtió la administración anterior, que no son los recursos del Estado, hay que recordar, son recursos de los ciudadanos? Efectivamente, no es que le haya llegado a sus arcas por obra y gracia del Espíritu Santo, es recaudación de lo que nosotros pagamos. Así es dinero de nosotros, sea por la vía federal o sea por la vía estatal. De cualquier manera, la sociedad invirtió para generar el sistema Red Q, que supuestamente nos iba a generar una mejor calidad en el servicio y iba a ser más equitativo para las empresas del transporte o los empresarios del transporte. Es correcto. Pero esto no pasó. ¿Por qué no pasó? Bueno, hay que ver cuáles eran los procesos en el flujo de servicios que se generaban antes y que se generan con Red Q. Anterior a Red Q, el gobierno estatal otorga las concesiones otorga las concesiones a través del Instituto Queretano del Transporte. El empresario, que regularmente era un micro o pequeño empresario, pero indistintamente si fuera micro, pequeño o grande, él con su concesión operaba la ruta que le asignaban, él recibía el dinero, él pagaba el servicio del autobús, él pagaba al chofer y él se hacía responsable incluso del mantenimiento y de la de guardar el auto o los autobuses, ¿no? ¿Esto qué había generado? Bueno, había generado mal estado de las unidades, que las personas, los choferes se pelearan por el pasaje. Había rutas más rentables que otras. Había choferes poco calificados, Fer. Correcto. Y en global, una mala calidad en el servicio. Cuando surge Red Q, se nos vende la idea de que va a ser un sistema autofinanciable, que el transporte público iba a tener los recursos para pagarse a sí mismo, es decir, que los ciudadanos ya no tendríamos que estar invirtiendo en el transporte público. Eso no quiere decir que no nos compraran el pasaje. Claro. Sí, pero la sociedad... Digamos que el gobierno ya no tendría que seguir aportándole. Exactamente. Mayor seguridad, mayor comunidad, unidades nuevas, mejor nivel de servicio. Y así es como se plantea el sistema Red Q. Sin embargo, a través de estos planteamientos se genera una infraestructura tan grande y hay tantos actores en los procesos de servicio que a veces es difícil encontrar dónde se encuentran las fugas. Cuando se genera Red Q, se manda a hacer un sistema a la empresa NRTEC. Es correcto. Ellos mismos administran el sistema. Red Q se convierte en una cuenta concentradora y ahorita les explico.
Ok. Bueno, se trata de que todos los ingresos generados por el cobro del pasaje, fuese ya con la tarjeta o fuese en efectivo, iban a dar una cuenta concentradora que está administrada por RNTEC, esta empresa, y posteriormente era distribuida de manera equitativa entre las diferentes empresas del transporte público, de tal manera que ya no tuvieran que pelear por el pasaje, sino que era equitativo. El primer problema es que ahora se les paga a estas empresas, pero no en función de la cantidad de usuarios, sino en función del kilometraje. Recorrido durante el día. Esto ha generado que a veces a las 8:30 de la noche ya no encuentras camiones y pasan camiones vacíos que no te suben porque tratan de cumplir, no tienen la obligación de cumplir con pasajes, sino con kilometraje. Esto ha generado mal servicio. Pero bueno, una vez que se genera este sistema que costó dinero y costó muy probable dinero a la sociedad, correcto, el gobierno tuvo que financiar parte o el total de estos servicios, se crean empresas, se invita a los diferentes empresarios o microempresarios a que se integren en diversas empresas para hacer más fácil la administración. Correcto, y que en este momento es cuando dejan de ser concesionarios para convertirse en accionistas de estas diferentes empresas. Claro, el tema es que al integrarme yo tenía que comprar acciones y las acciones las compraba ofreciendo mi camión o mi concesión, de tal manera que eso lo cuantificaron y eso valía X cantidad de dinero. Correcto. Podías poner tu camión, tu concesión o concesión sin camión, pero ponías dinero, etcétera, ¿no? Dejan en ese momento de ser los propietarios de los camiones y los propietarios van a ser las empresas. Sin embargo, para que estas empresas operen, pues requieren infraestructura, requieren un director, requieren un lugar donde guardar los camiones, requieren personal especializado, secretarias, vigilantes, etcétera, y entonces también incrementan el costo. Eso es un costo que antes no se pagaba, vaya, no se incrementa, sino que ese costo antes no se pagaba, tampoco se pagaba el costo del sistema, ¿no? Después de eso, y con la finalidad, porque otra de las ofertas fue que las condiciones de los choferes iban a mejorar. Así es, que se les iba a dar seguro, un sueldo base, independientemente de la empresa en la que estuvieran, lo cual pues, como están ahorita las cosas, es totalmente falso. Ni todos tienen seguro, inclusive les pueden quitar el 100% de su sueldo. Claro, pero aquí entra otro actor. La mayoría de estas empresas trabajan en outsourcing con alguien. Es correcto. Es decir, hay un costo adicional. Finalmente, se integra una unión a través de la UTUC, que es otra estructura que antes no existía y que también requiere de recursos. Claro. ¿Sí? Entonces, se crea esta organización y obviamente todos estos procesos se costean con los 8.50 que nosotros pagamos. Pero no solamente eso, por ejemplo, hoy actualmente los 11 patios, o sea, los patios son los lugares en donde se guardan los autobuses. Esos 11 patios son financiados por el gobierno, es decir, lo pagamos la sociedad. Claro. Anteriormente el precio era de 6.50, nos suben el precio del pasaje, pero seguimos financiando la operación. Así es. ¿Sí? Por otro lado, constantemente se ha visto en la necesidad de estar invirtiendo en nuevos autobuses y en la mayoría de las veces los hace el gobierno federal. Es dinero también de la sociedad, es dinero de los queretanos. Estamos no solamente financiando... Claro, no nos lo están regalando, pues. La seguridad, no solamente estamos financiando los lugares en donde guardan los autobuses, sino que los mismos autobuses o algunos de los autobuses. Y además estamos pagando 8.50. ¿Por qué sube el boleto? Claro, antes solamente teníamos un actor directo, que era el operador del autobús. El dueño del autobús que le tenía que pagar el mantenimiento y pagarle a su chofer. Hoy, con esos 8.50 que usted paga al subirse al autobús, está pagando un porcentaje para la empresa que administra el sistema. NRTEC. NRTEC. Otro porcentaje
para los gastos operativos de la empresa transportista, que tiene una gran cantidad de accionistas. La mayoría son personas que tenían sus autobuses. Es correcto. Pero también estamos pagando el outsourcing que le paga a los choferes. De las empresas que le pagan a los choferes. Pero también estamos pagando al AUTUC. ¿Sí se dan cuenta cómo 5 aumentan la cantidad de actores? La cadenita. Aumenta, pero no solamente eso. ¿Cómo es el flujo de dinero? A una mayor cantidad de actores es más difícil la supervisión. Claro. El operador del camión cobra el dinero o cobra ya sea con tarjeta. Con tarjeta. Entrega el dinero a la empresa, la cual deposita al sistema, a la cuenta concentradora. Así es. Esa empresa, una vez que toma de ahí o cobra parte de sus servicios, lo redistribuye a las empresas para que a su vez le paguen a los choferes y les den su utilidad a los socios. Así es. Sin embargo, ahí encontramos problemas de eficiencia en el manejo de los recursos y de la administración Claro. en algunas de las diferentes empresas. Digo algunas, por no decir todas. Claro. ¿Sí? Sería necesario Estudiar supervisar cada una de ellas. el desempeño de cada una de ellas. Y entonces de repente te encuentras nóminas semanales de 73,000 pesos. Por empresa. En alguna de las empresas, ¿no? Claro. En una de las empresas en particular, ¿cuál fue? Max Express. Max Express. Nos dieron información de que hace un tiempo la nómina semanal era de 73,000 pesos. Y era únicamente de personal administrativo, sin contar a los choferes. Sin contar a los choferes. Era algo que antes no se pagaba. Sí, y ahora sí se está pagando. Evidentemente, pues no hay dinero que alcance. Entonces, la pregunta es realmente, a ver, el sistema que se planteó a través de Red Q es un planteamiento de negocio sustentable o no. Es capaz, a través de esa estructura, es capaz de que el transporte público sea rentable o no. Las empresas que hoy están, que son las, digamos, concesionarias o las empresas transportistas, tienen la capacidad, las aptitudes necesarias para dar un buen servicio y hacer buen uso de los recursos o no. Definitivamente quedan muchísimas preguntas en el aire, Fer, pero tengo que hacer una breve pausa comercial. Seguimos hablando de este tema, por favor no se vaya porque todavía hay muchos puntos finos que revisar respecto a este tema. 242-0089 es el teléfono en la cabina, @imagenqro y @isabelposadas_ es donde encuentra su servidora. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Usted escucha Imagen Informativa Querétaro y estamos platicando con Fernando Figueroa respecto a esta integración precisamente de las empresas del sistema de transporte público en Querétaro. @imagenqro y @isabelposadas_ es donde encuentra su servidora y estamos platicando con Fernando Figueroa, nuestro analista de Grupo Zona, respecto a la situación de pues estas empresas que integran el sistema de transporte urbano de Querétaro. Y Fer, estábamos haciendo un recuento de las preguntas que hay que hacerse sobre qué tanto está o no funcionando este sistema que se implementó y que, bueno, pues al día de hoy no ha cambiado en lo absoluto más que en el discurso. Claro. Tomemos en cuenta una cosa, el transporte público es concesionado. Así es. De tal manera que al momento de concesionar, el gobierno que concesiona debía tener un perfil claramente definido de las personas o empresas a quien va a concesionar ese servicio. este servicio. Finalmente se trata de que sea negocio. Entendemos que las empresas transportistas tienen que ganar dinero. Claro, ¿sí? Si no, ¿para qué se meten? Sino para que no son madres de la caridad, claro. Nadie lo somos, tiene que ser negocio. El tema es, si estas empresas son lo suficientemente capaces en cuanto a conocimientos, gerenciamiento, administración de recursos y calidad en el servicio, de dar el servicio que requiere la sociedad. Si no son capaces, pues hay que buscar otros empresas claro. que sí tengan la capacidad financiera de poder dar el servicio de calidad. Porque tomemos en cuenta que lo que cuesta el pasaje no son 8.50, son 8.50 más lo que pone el gobierno. El chorro de financiamientos que se les ha otorgado. Porque hace poco el gobernador anunció
la compra que tenía disponible, no recuerdo si 130 130, millones de pesos. 150 millones de pesos para comprar unidades nuevas. Sí, las va a comprar la sociedad queretana. ¿Y quién lo va a manejar? ¿Quién se va a enriquecer Con estas unidades. con esas unidades? Porque finalmente van a generar riqueza. Así El es. tema es, tenemos que estar, así es el juego, no se puede hacer otra cosa y nosotros tenemos que estar financiando el transporte. Una empresa particular, yo creo que a nadie, por ejemplo, le va a parecer, oigan, señores, gobierno del estado va a donar 50 millones de pesos para las oficinas de Grupo Imagen. ¿A quién le va a parecer? Es una empresa particular, pues que le invierte el dueño. Fíjate, lo mismo tendría que ser con los camiones, Fer. Cuando iniciamos el estudio de evaluación de la satisfacción ciudadana, toqué puertas al gobernador y a los presidentes municipales para pedirles apoyo económico para hacer esta evaluación. Nadie quiso, nadie nos hizo caso, nadie nos recibió. ¿Sí? Pero ahora sí hay 150 millones de pesos que la sociedad queretana va a aportar para que empresas particulares hagan este negocio. Está bien, entiendo que en ocasiones, en beneficio de la sociedad, el gobierno tiene que financiar actividades estratégicas como el transporte público, pero ¿va a ser la tendencia siempre? ¿O tenemos que buscar realmente concesionarios que tengan las capacidades y los recursos necesarios para hacer bien su trabajo y generar utilidades de este negocio? Claro, con una visión empresarial y no únicamente de mi papá me heredó el camión y por eso estoy aquí. Así es, eso es correcto. Me da la impresión de que en este sector está poco profesionalizado. Correcto. ¿Sí? Y al estar poco profesionalizado, pues hay muchas fugas. Ahora, se ha hablado mucho sobre que en este planteamiento Red Q hubo fugas de recursos o malversación de fondos. Síguelo. Tienes que seguir a NRTEC. Claro. Tienes que seguir a las empresas. Lo que decíamos en la mañana, Fer, ¿cómo NRTEC ganó una licitación para ser la empresa pues que administra, pero no nada más que administra, sino que además fue la proveedora de todo el sistema de cámaras, de vallas, de lectores de tarjetas y que la mayoría ya están totalmente fuera de funciones? Bueno, tú escuchaste hoy en la mañana, los operadores se quejan de que ya no sirven las cámaras, de que los contadores que les puso NRTEC para checar las entradas no funcionan bien. Que si la gente sube por atrás o por adelante no detecta si están subiendo o están bajando y se hace bolas. Entonces, ¿cómo vas a basarte en un sistema que presenta tantas fallas? Y no sabemos las fallas administrativas que ese sistema puede tener. Independientemente de eso, hoy hay fracturas en las diferentes empresas que forman la UTUC. Hay fracturas, tan es así que Sangremal, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, no está depositando sus recursos al sistema. Y algo que hay que decir, Fer, es que cuando inició Red Q empezó con 10 empresas. Ahorita ya se convirtieron en 15. Lo cual nos habla pues de las fracturas que hay dentro de las propias empresas que se están dividiendo y ahora hay que hacer otra vez todo desde el principio. Generar que si el acta constitutiva, que cada quien cuánto pone de sus acciones, que cuánto te corresponde y por eso tenemos esta maraña difícil de desenredar. Claro, también hay una gran queja por parte de los operadores de que, bueno, como dice Manuel, que no ha recibido desde hace no sé cuántos meses. 13 meses sin recibir. El dinero que le corresponde del sistema, ¿no? Y de las tarjetas. ¿Y sabes qué es lo que más me parece grave, Fer? Que en el peor de los escenarios podríamos decir que el día de mañana la empresa puede decirles, ¿saben qué? No tenemos nada de utilidad, no hay un margen de utilidad y se van en ceros. Y esto está legalmente constituido, es decir, claro, la ley está promoviendo o permitiendo que algo así suceda. Claro, porque yo insisto mucho en el perfil de quien estás concesionando. Creas empresas en donde se unen empresarios, en su gran mayoría micro o pequeños empresarios, con falta de cultura empresarial. No les das las herramientas para que dirijan correctamente a esas empresas. Fugas te vas a encontrar por todos lados. Claro. Desde el robo de gasolina, de diésel. De diésel. ¿No? O los autorrobos de diésel. El exceso de pagos el exceso de personal administrativo en las mismas empresas. La cantidad de camiones que están inservibles, que no pueden salir porque no tienen porque están descompuestos o porque no se les ha dado mantenimiento. Y yo creo que en tanto no
exista una norma a través de la cual el gobierno pueda decir, sí, te doy la concesión, una norma de calidad, así como la ISO 9000, la ISO 9002 que se aplica en las empresas, en donde Lo se mismo por checa acá. justamente sus procesos administrativos, sus procesos de servicio, y una vez que lo verifican, lo certifican de que es una empresa con ciertos niveles de calidad y que puede dar servicio. Mientras esto no pase en el transporte público, pues entonces seguirá habiendo una gran fuga de recursos, malversación de fondos o no, pero fuga por falta de capacidad, por falta de conocimiento, por una adecuada administración que estamos pagando la sociedad, porque a final del día no nos vamos a sacar sin transporte Claro. público y hay que financiarlo. Así es. Y entonces, si el día de mañana se meten 130 millones de pesos en unidades y dentro de 2 años ya estas unidades no sirven, pues hay que meter otros 130 millones. Vamos a seguir pagando un promedio de 160,000 pesos por cada uno de los patios de las diferentes empresas para que guarden sus camiones. ¿Te das cuenta? Es cosas que verdaderamente yo no acabo de entender. ¿Sabes? A mí esto me llama muchísimo la atención, Fer, lo que acabas de decir. Tenemos precios inflados en cada una de las cadenas. Así. Si la pura renta de un lote baldío, porque esos son, un lote baldío en el que guardan los camiones, estamos pagando 160,000 pesos de renta mensual. Imagínate qué será con el resto de las cadenas. Estamos hablando de 5 pasos para que el dinero llegue al accionista. Claro. Entonces, pues si en cada uno le vamos mermando que si el precio está inflado, que si le aumentaron a la nómina, que si en la nómina está toda la parentela del que se quedó de director de la empresa y que entre más chamba le pueda dar a su familia mejor, entre que el outsourcing tiene por ahí dueños que están dentro de la función pública, bueno, pues tenemos una maraña que nunca vamos a poder arreglar porque todo el dinero se va quedando en cada uno de esos lugares y por supuesto que el accionista se queda sin nada. Claro, y entonces surge mucho sospechosismo. Por ejemplo, muchos ahorita pueden ir por la calle y hay muchos autobuses que tienen un cartel que dice Juan Barrios, paga lo que debes. Bueno, Juan Barrios, su participación no es muy clara en cuanto a la empresa en donde su esposa es accionista. Y bueno, seguramente tuvo algunos problemas con los socios de esas empresas que hoy le están reclamando. Es correcto. Y finalmente, algunas personas considerarán que cubre con el perfil correcto o no. A final del día, se convierte en un actor más en toda la cadena de servicio y hay que pagar. Y de los 8.50 que estamos dando en el camión, un dinero seguramente se va para el OTUC. Y si no se va y tiene financiamiento de gobierno, pues da lo mismo, porque es la sociedad civil quienes estamos pagando a estas organizaciones o a estas estructuras que evidentemente nos van a inflar el precio. E insisto, no son los 8.50, súmenle todo lo que el gobierno ha financiado. Es un dineral. Entonces, ¿cuánto estará costando el boleto? No tengo ni la más remota idea. Y lo que dijimos, no va a haber dinero que alcance. Así el pasaje cueste 30 pesos, no les va a alcanzar porque todo se va a quedar en las 5 empresas o en los 5 destinos que hay que llegar antes de que lleguen al accionista. Así es. Entonces, yo creo que esto es una observación que deberíamos de hacer al gobierno actual para que analice bien cuáles son todos estos procesos de servicio, los flujos, se ponga las pilas y ponga orden, porque si no hay orden, no hay transparencia, y si no hay transparencia, va a haber siempre sospechosismo, pero además, a final del día, quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos. Tenemos el mismo mal servicio que teníamos cuando el boleto costaba $6.50. Tenemos el mismo mal servicio que existía antes de RECU. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos para esta administración? Así es, Fer, pues te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación y pues nos escuchamos aquí nuevamente el próximo lunes. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio. Fer, recuérdanos cómo nos ponemos en contacto contigo y con Grupo Zona. Sí. Nosotros somos consultores de negocios y mercadotecnia. Nos pueden contactar por medio de www.grupozonamexico.com.mx, info@grupozonamexico.com.mx o al teléfono 516-1173.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya por acá nos dice Romen, la renta que la pague el empresario y los camiones los compre el empresario, que no sea subsidiado, que normalicen el servicio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por lo pronto vámonos a una breve pausa comercial y regresamos con más. Usted escucha Imagen Informativa Querétaro, 242-0089 es el teléfono en cabina, @imagen QRO, @Isabel Posadas _. Vamos y volvemos con más. Fer, muchísimas gracias.